breves minutos vamos a tomar contacto nuevamente con Katy Tolosa, que a esta hora tiene información muy importante que compartir con nosotros. Katy. Y por supuesto, porque desde la academia también, por supuesto que hay análisis, hay reflexión en lo que ha sido la información también más importante de este mes de julio. Recordemos el alza de la electricidad y que también tiene con ello un subsidio eléctrico hasta este 14 de julio. Las personas pueden postular que son parte del 40% más vulnerable. Hasta el momento hay más de 1 millón, incluso más a nivel nacional, que han postulado este subsidio, pero queremos ahondar un poco más en lo que ha pasado, en cuál es el motivo, cuál es el origen, y se lo vamos a consultar precisamente a esta hora de la mañana a José Navarrete Ollarse. Él es director del Magíster en Tributación, es contador auditor y de parte de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Y como ya estábamos conversando, José, el origen finalmente, porque uno se cuestiona, se pregunta, bueno, ¿qué pasó? Que tenemos un alza de la luz, nosotros como consumidores finalmente lo vamos a ver reflejado próximamente, pero hay una situación bastante compleja, pero que se arrastra finalmente desde ya más de 4 años, cuando se decide finalmente poner este stop en las cuentas de la luz. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, como bien conversábamos hace unos minutos, esta alza en rigor se debió haber hecho el año 2019. Los precios de la energía se licitan por una cantidad importante de años. De hecho, hoy día los contratos están vigentes hasta el año 2033. Y en esos contratos siempre hay una parte, esos contratos siempre están indexados, es decir, tienen una parte fija y una parte variable. Entonces, en el contexto del estallido social del año 2019, se tenía que hacer un reajuste que era bastante pequeño, del orden del 9%, pero para evitar, digamos, un mayor problema político en ese tiempo, el gobierno de Piñera rápidamente se aprobó una ley de estabilización. Esa ley lo que buscaba era congelar los precios, pero congelarlo desde un punto de vista artificial, porque finalmente es el gobierno, es el Estado el que se endeudó con las compañías eléctricas, quienes tuvieron que asumir el costo de no traspasar estos precios. Este tope, digamos, o este máximo de deuda se alcanzó relativamente rápido, por lo tanto, en el gobierno del presidente Boric se volvió a hacer una segunda ley, cuyo objetivo era volver a generar una suerte de congelamiento y hasta llegar a un tope de $6.000 millones, un tope de deuda de $6.000 millones que ya se alcanzó. Por lo tanto, hoy día ya no hay mucho espacio para poder seguir haciendo esto, porque hay que considerar que el precio de la energía depende por una parte del valor de los insumos, el petróleo, ¿no es cierto?, que sabemos que ha subido mucho, hay un proceso inflacionario a nivel mundial, el dólar también está bastante caro, por lo tanto, todo eso impacta o ha impactado en el hecho de que la tarifa haya subido. Y como no ha subido en los últimos 5 años, en el fondo hoy día nos estamos haciendo cargo de haber congelado los precios por esta cantidad importante de años. Y no como antes, digamos, que los precios subían cada 6 meses o cada 1 año y en el fondo uno no lo notaba tanto. O sea, aquí de alguna manera hubo un respiro en estos años, sin duda que para el bolsillo, para muchos, ¿cierto?, se mantuvo una cierta estabilidad en los precios, pero ya era inevitable poder seguir soportando el nivel de deuda, pero también ya tiene que volver a la normalidad el costo finalmente, porque todo aumenta. ¿Cuáles son las variables finalmente más importantes para tener esta alza de manera interna y también finalmente cómo se traduce también para toda la economía a nivel local, desde las pymes también, que han sido las más afectadas? Sí, mira, nuestro sistema eléctrico se divide en 3 grandes eslabones. Por una parte está la generación, que representa más o menos el 70% del costo total. Por otro lado está está la transmisión, que representa el 20%, y finalmente la distribución, que son las empresas con las cuales uno como consumidor final se relaciona, representa solo el 10% de la tarifa total. Entonces, como te explicaba, la generación, que es básicamente de donde nace el gran costo
depende mucho de la disponibilidad de factores, por ejemplo, de petróleo, de gas. Todavía nuestra matriz energética está muy asociada a eso, si bien hay hartos proyectos de generación eólica o de generación hidráulica, pero en términos globales aún nuestra matriz sigue dependiendo mucho de factores como el precio del gas, el precio del dólar, etcétera, que finalmente son los que han explicado esta alza importante. Entonces, o sea, no suma mucho finalmente, no suma el tener fuentes de energía eólica, que es lo que tenemos harto también en la región del Biobío, y otras fuentes finalmente, mareomotriz, en fin, otras fuentes térmicas que finalmente no contribuyen a tener un equilibrio finalmente en el costo de la energía. Sí, claro, deberíamos nosotros llegar a tener una matriz que sea netamente de energía, digamos, energía limpia. Hoy día se ha avanzado mucho. Si uno revisa las cifras, Chile es uno de los países que más ha invertido en eso, pero aún así no estamos al nivel de cero dependencia de factores externos como el precio de los commodities, petróleo, carbón, etcétera. Ahora, hablando de lo que ya decíamos al principio, este subsidio que llega, ¿cierto?, para un cierto porcentaje de la población, que es importantísimo sin duda, porque muchas personas, y lo vimos también la semana pasada, cuando algunos vecinos intentaban postular, ¿cierto?, desde los distintos puntos de apoyo de los municipios, muchos de ellos se encontraban con la noticia de que no eran parte del grupo prioritario para ser beneficiados con este subsidio. Ahora comienza la discusión también, José, nuevamente para poder ampliar este subsidio, para poder tener una mayor cobertura. ¿Es viable mantener este subsidio? ¿Cuánto tiempo, periodo de tiempo? Sí, mira, la solución que hoy día planteó el gobierno es aumentar el subsidio. Siempre ha existido subsidio de electricidad. Hay eso, digamos, desde muchos años que ya existe, pero hoy día lo que se está haciendo es aumentar este subsidio al 40% de hogares más vulnerables, como una forma de equilibrar el alza, digamos, en el valor de la tarifa eléctrica. Desde mi punto de vista es una solución que es práctica, ¿no es cierto? Soluciona el problema, pero al igual que el congelar las tarifas, son soluciones que no son de muy largo plazo, porque finalmente el gobierno de alguna parte tiene que sacar el dinero, digamos, el subsidio tiene que ser financiado. Ya hemos escuchado al ministro Marcel que está tratando de potenciar, ¿no es cierto?, una agenda de pacto tributario, y con esta agenda hay que financiar muchas cosas, muchas prioridades, ¿no es cierto?, la PGU, ¿no es cierto?, las listas de espera, etcétera. Por lo tanto, ahora hay otra prioridad y otro gasto que se necesita recursos para poder financiar. Por lo tanto, yo no lo veo tan viable en el largo plazo. Yo creo que habría que buscar soluciones un poco más profundas para evitar esto y que en el fondo no le pegue tanto digamos, al ciudadano común, porque también está el hecho de que este subsidio está orientado a los hogares y no está orientado a las empresas. Entonces hay una parte importante de pyme, cuyo insumo básico es la electricidad. Conversábamos hace un rato, por ejemplo, hay muchas panaderías que tienen horno eléctrico. Entonces esta empresa, por ejemplo, la panadería no va a tener derecho al subsidio, y imagínate si se le sube el costo de energía de un 30 o un 50%, como dicen las estimaciones, ese mayor costo necesariamente se va a traspasar a precio, y el consumidor final, nosotros, ¿no es cierto?, vamos a tener que hacernos cargo de ese mayor costo. Y no solo la panadería, sino cualquier tipo de empresa que depende mucho, que la electricidad puede ser un costo importante, necesariamente le va a pegar, y lo más probable es que ellos traspasen eso a precio y finalmente seamos todos nosotros los que tengamos que pagar ese mayor costo. Sí, al momento de evaluarse, cierto que hoy día en este momento comienza la discusión nuevamente de plantear la posibilidad de, desde el gobierno, aumentar ya no solamente cerca del 40% de la población más vulnerable, sino que se acerque un poco más ya a una mayor cantidad de personas, es decir, mayor cantidad de subsidios, pero también achicando también el bolsillo a nivel de gobierno. Esto también va a generar una especie de bicicleta financiera, que si bien ya llevamos tiempo haciéndola, quizás a nivel de gobierno, aquí se va a seguir trabajando de esta manera, gastando dinero de una parte importante, destinarla para otras, subsidios. ¿Cómo lo ven ustedes desde el ámbito económico? ¿Va a ser una buena noticia ampliar para que más personas tengan este subsidio, o sería más prudente dejarlo solamente para el 40% más vulnerable?
Sí, mira, desde mi punto de vista, bueno, como tú ya un poco lo intuiste, el presupuesto del Estado no es infinito. Por lo tanto, y ellos necesariamente hay que definir, ¿no es cierto?, como uno en la casa, ¿no es cierto?, definir prioridades. Entonces, claro, hoy día tenemos un problema, hay un incendio para el gobierno, que es este tema de las tarifas, y ellos están apostando por el subsidio, pero necesariamente va a haber algo que va a quedar sin financiamiento, alguna otra cosa. ¿Te fijas? Entonces, como dije hace un rato, el ministro Marcel ha usado un poco políticamente el hecho del alza de las tarifas para seguir impulsando su reforma, su pacto tributario, ¿no es cierto? Pero siempre en el entendido de que los recursos no son infinitos, y necesariamente si el gobierno estima financiar un subsidio eléctrico, necesariamente algo va a quedar, alguna otra prioridad va a quedar sin financiamiento. Por lo tanto, no es desde mi punto de vista una solución de largo plazo, puesto que si este subsidio pasa a ser un gasto permanente, necesita un financiamiento permanente, y por ahora eso no existe. Debería tener sí o sí una fecha de caducidad de este subsidio hasta por lo menos un periodo, ¿cierto?, prudente. José Navarrete, queremos agradecerle, director del Magíster de Tributación de la Facultad de Economía y Negocios. Muchas gracias por enseñarnos, por compartir también esta experiencia sobre lo que va a pasar con materia de la electricidad. Muchas gracias. Gracias a ti, que estén bien. Igualmente, muchas gracias. Bueno, sin duda que todavía queda para rato conocer lo que va a pasar finalmente con la tarifa eléctrica, qué va a pasar también, por ejemplo, con los combustibles, la tarifa también del precio de los pasajes, que también depende mucho de esto, pero sin duda que también vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo en esta segunda mitad de año que también está comenzando. Sin duda, Katy. Buenos datos de los especialistas también. Un abrazo, Katy Tolosa, con esto que viene. Ya está presente estas alzas de las cuentas de energía. Oye, ¿sabes qué? Solo como aclaración, porque estos días me ha tocado conversar harto con respecto al tema del alza de la tarifa eléctrica, todos, ¿no? Hay personas que creen que ya se hizo el alza con respecto de la deuda. El alza que usted quizás vio en su cuenta particular en su casa tiene que ver con que estamos usando más los dispositivos eléctricos con este frío, ¿verdad? Si usted tiene calefactor eléctrico, todavía no se le ha aplicado este pago de deuda que tenemos que hacer todos los que habitamos en este territorio. Eso se va a ver reflejado en la cuenta que llegue ahora, y no tiene que ver con si usted consume más o menos. El alza va igual, independiente de lo que consuma 10 o consuma 100, de todas maneras va a haber un alza en su cuenta ya del mes de julio, que llega a fines de mes o en agosto, y usted la paga. Sí, nosotros igual vamos a tener una alza aquí en Matinal Nuestra Casa, pero una alza de contenidos después de esta pausa comercial, porque seguimos aumentando los contenidos para ti después de esta pequeña pausa. Vamos a volver.